demostrar. Hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar. Reciban un saludo, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy sábado 27 de abril, nuestro estudio lleva por título Examen al corazón, estando en Primero de Reyes capítulo 10 del 14 al 28. Así dice la palabra de Dios. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo del rey Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos, y y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Examen al corazón. Cuando nos encontramos con estos pasajes, es bastante complicado poder dictaminar o poder especificar qué elementos nosotros podemos aprender, porque decimos, pues son riquezas, es oro, es tratos que el rey hacía, pero ciertamente hay cosas que nosotros podemos aprender y principalmente hacer un examen a cómo está nuestro corazón. Salomón fue un gran rey, pero al negociar y almacenar, su corazón se empezó a desviar, de manera que este ejemplo es una muestra de que cada uno de nosotros realmente necesitamos de Dios, necesitamos su ayuda y guía para no alejarnos de su lado. Es por eso que vamos a estudiar 3 elementos, los cuales nos hablan, nos van a hablar a nuestro corazón y nos van a ir direccionando de cómo poder administrar lo que Dios nos permite tener y cómo actuar cuando el Señor nos permita llegar a un nivel de poder adquisitivo, si el Señor lo permite, o cómo poder actuar si estamos en una posición de nuestro trabajo donde tenemos que manejar determinados recursos, o principalmente lo poco que el Señor nos permite tener, lo mucho que nos permite tener, cómo llevarlo a cabo de manera sabia. El primer punto que vamos a analizar es: cuidemos nuestras motivaciones. Ciertamente debemos de cuidar las motivaciones, porque la motivación es algo que impulsa a alguien para seguir adelante. Es como si fuese el objetivo, la meta, el motor que le da ese movimiento. Y vemos que Salomón recibía tributos, regalos, y al año todo lo que juntaba en oro, podemos decir que eran 25 toneladas. Y eso era demasiado lo que recibía. Entonces, ciertamente, él tenía demasiado oro.
él recibía, dice que esos 25 toneladas eran netos, sin contar lo de los mercaderes, lo de las especias y también aquellas personas que le entregaban el fruto de la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón con todos estos recursos? Bueno, tenemos que el registro que hizo 200 escudos grandes, los cuales tenían un peso, claro, en oro, de 4.5 kilogramos, 4 kilos y medio. Y todo esto era recubierto de oro. Pero también hizo 300 escudos pequeños con un peso de 1.7 kilogramos. Todo esto era en oro. Entonces hizo 500 escudos. ¿Pero para qué hizo 500 escudos recubiertos de oro? Para adornar la casa del Líbano, para adornar su palacio, el cual estaba con lo mejor que podía existir en el momento. También hizo un trono con incrustaciones de marfil recubierto de oro y también puso 6 gradas para acercarse al trono y en esas 6 gradas colocó obviamente esculturas de leones, puso 2 leones de cada lado, entonces eran 6 gradas, eran uno de cada lado, eran 12 leones, entonces vemos que Salomón había adornado, había acomodado de la mejor manera, tenía una vida de un magnate, lo que podemos llamar hoy en día. Y ciertamente Salomón estaba presumiendo de sus riquezas, se estaba dando una vida de opulencia, de lujos, de todo lo que podía hacer con el oro. Pero no vemos que nos diga el texto, que nos diga aquí el historiador, el escritor, que adoraba a Dios con ese oro, que lo ofrecía al templo, que lo entregaba como sacrificio. No vemos que la intención de su corazón fuese adorar a Dios. Sí, iba 3 veces al año a hacer sacrificio, pero pues 3 veces al año contra pues hacer un trono de recubierto de oro, incluso con las escaleras recubiertas de oro, hacer 500 escudos de madera recubiertos de oro, juntar tantos recursos, tanto oro, ¿pero para qué? Para nada más saciar su deseo de poseer. Ok, hermano, me estás diciendo que el tener dinero en abundancia es malo y pecaminoso, entonces no debo de trabajar para tener dinero. No, vamos un poco más despacio. Lo que estoy hablando, no, bueno, no lo que estoy hablando, lo que estoy mencionando de lo del texto, lo podemos constatar con otros pasajes que nos dice que nuestra motivación, nuestro corazón es engañoso. Entonces, cuando poseemos elementos materiales, si el corazón siempre va a buscar irse por ellos. Primera de Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De manera que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando realmente se ama el dinero y no se ama a Dios, pues va a haber grandes problemas. ¿Cuál es el grande problema? El mismo predicador, el mismo Salomón, después de ver todas las consecuencias de sus actos que vamos a estar estudiando el día de mañana, escribió en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no saciará fruto. También esto es vanidad. No sacará fruto, perdón. Esto es vanidad. De manera que al tener, busca tener más, 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 no llenando ese vacío y tratando de mostrar tener elementos pasajeros. Y es por eso que nosotros debemos de evitar caer en esas conductas, en esos elementos, en ese tipo de pensar, porque nos puede alejar de Dios. Por eso nuestra motivación siempre debe ser agradar a Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. No olvidemos la fuente. Salomón fue muy sabio, más que todos los reyes contemporáneos. Vemos que dice el pasaje que excedía el rey a todos los reyes. Y todos, versículo 24, buscaban ver al rey, buscar conocerlo y escuchar, dice, oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Ellos querían saber cómo era la persona que Dios había favorecido con su sabiduría. Y ellos entendían que la sabiduría provenía de Dios y no de Salomón. De manera que si Salomón aquí ya se le estaba subiendo, que era el más sabio y que tenía muchos recursos, esto nos deja ver que nuestro corazón, que no, lo que nosotros tenemos, no es por nuestras fuerzas, sino que es por la gracia, por la misericordia de Dios. Esto evitará que nosotros tengamos
comportamientos pecaminosos y si el Señor nos permite un buen puesto en el trabajo, nos permite buenas calificaciones en la escuela, nos permite prosperidad en nuestros negocios, nos permite construir nuestra casa, nos permite construir, nos permite hacer muchas cosas. No es por nuestra grandilocuencia, no es por nuestra inteligencia, no, sino que la fuente de todo lo que tenemos, la fuente de todo lo que somos, es Dios y no debemos de olvidarlo. Entonces, este es uno de los elementos que debemos de tener, no olvidarnos de la fuente. Cristo es la fuente de todo lo que nosotros somos y tenemos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el cual es recuerda la advertencia. Salomón nos dice el versículo 26 que juntó carros, no vehículos, sino eran carretas que iban direccionadas y movidas por caballos y juntó demasiadas. Dice que también juntó jinetes y un jinete es alguien que lleva un caballo, entonces son 12,000. Pero el hecho de que Salomón juntase tantos caballos, tantos jinetes, era algo muy malo, porque iba en contra de la ley de Dios. Dios, en su sabiduría, supo que el pueblo de Israel iba a pedir en algún momento rey y les dijo, ustedes cuando pidan un rey no deben hacer esto. Versículo 16 de Deuteronomio 17. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y Salomón estaba haciendo todo lo contrario que Dios le había dicho. ¿Y cuál fue el resultado? Lo veremos, pero el spoiler es este, su corazón se desvió. Y Salomón dejó que todo lo material lo desviara, que todo lo material tomase el primer lugar y fuera su prioridad. De manera que no debemos de dejarnos desviar por las cuestiones materiales. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No os podéis servir a Dios y a las riquezas. No son las riquezas lo malo. Lo malo es que cuando nosotros empezamos a tener, aunque sea un poco de recurso, la codicia empieza a minar nuestra mente y empezamos a querer juntar cada vez más, empezamos a querer ser más ricos, empezamos a sentirnos mejor que nuestros vecinos, que nuestros amigos, que nuestros hermanos de la iglesia. Y he ahí un problema, porque empezamos a servirle a las riquezas, empezamos a servirle al trabajo, empezamos a tomar como un ídolo el trabajo, el dinero, y Dios pasa a un segundo, a un tercer plano. Y eso es pecaminoso, porque nuestro corazón debe de estar entregado a Dios, porque somos rescatados, hemos sido llamados a santidad. De manera que debemos examinarnos, dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Busquemos agradar a Dios con todo lo que nos permite tener y démosle gloria compartiendo de su verdad a otros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está escondido en Cristo o está expuesto en las riquezas? ¿Está tratando de llenarse con los placeres terrenales y no darle la gloria a Dios? ¿Dónde está nuestra motivación? De manera que ese es un examen al corazón bastante arduo y en el que nosotros, si salimos reprobados y decimos, ay, es que el trabajo, el dinero, la escuela está mermándole la prioridad a Dios, debemos examinarnos. ¿Cuál es mi motivación para estudiar? ¿Cuál es mi motivación para trabajar? ¿Cuál es mi motivación para el emprendimiento que estoy llevando a cabo? Si no es Dios, realmente debe de regresar a Dios. Debemos de olvidar que Él es nuestra fuente, debemos de recordar que Él es nuestra fuente, Él es nuestra provisión y que Él nos advierte en todo momento. Y si esta es una advertencia para ti, que el Señor permita que podamos regresar, que Él nos llama con amor y nos permite acercarnos a su gracia y su misericordia. Y si estábamos errando en el camino, el Señor nos llama a arrepentirnos, Él nos recibe con brazos abiertos, pero ¿qué es lo que nos dice? Vete y no peques más. De manera que esa es la encomienda que nos deja el estudio del día de hoy, examinarnos y buscarle dar gloria a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Dios les bendiga. Me vengo a postrar.